Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a la militancia del Frente Amplio por la Democracia. Muchísimas gracias a toda la dirigencia que, perteneciendo a otros espacios políticos con los cuales tenemos coincidencias importantes, vienen a este acto para expresar su compromiso de trabajar juntos por ideales que tienen que ver con la necesidad de organizar la sociedad en base a dos valores fundamentales, la libertad y la igualdad. Yo quiero en esta ocasión ser breve, no quiero abusar de la atención de ustedes y no quiero hacer una arenga, más bien querría hacer una reflexión que tiene que ver con cosas que ya se dijeron en las exposiciones anteriores. Señalar algunas cuestiones importantes desde mi punto de vista, sobre las cuales a lo largo de la campaña tenemos que reflexionar, explicitar y aclarar. Por ahora queremos expresar algunas ideas generales que contribuyan a caracterizar al actual gobierno nacional, a las fuerzas políticas que pueden competir en la provincia de Buenos Aires, a las que tendremos que enfrentar, aparte de La Libertad Avanza. Y queremos también, aunque sea de manera breve, expresar qué es lo que representa, qué pretende el Frente Amplio por la Democracia. Comencemos por el Gobierno nacional. Yo diría que el gobierno del presidente Milei es el gobierno menos democrático, menos republicano, menos federal y más insensible desde el punto de vista social que conocemos desde 1983. Y no son afirmaciones arbitrarias. En el 2023 advertíamos que esto podía ocurrir y está ocurriendo. Yo diría que, al contrario, el Frente Amplio por la Democracia es un frente que se basa en 4 pilares fundamentales: la república, la democracia, el federalismo y la justicia social. Exactamente lo contrario de lo que representa el oficialismo. Se ha dicho aquí que el gobierno ha podido aprobar en el Parlamento, a pesar de estar en minoría, casi todas, si no todas, las iniciativas que le formuló al Congreso. Quiere decir que hay fuerzas que lo han acompañado. Algunas nos han sorprendido con esos acompañamientos, otras no. Hubiera sido imposible que se sancionara el RIGI, hubiera sido imposible que se redujeran los impuestos a los bienes personales, hubiera sido imposible la aprobación del decreto 70-20-2023,
Hubiera sido imposible que se delegaran facultades legislativas en el Ejecutivo. Hubiera sido imposible que se desregulara la economía o el sistema, por ejemplo, de medicamentos, que ha llevado los precios de los mismos a las nubes y que afectan sobre todo a los sectores más pobres de la sociedad, si no hubiera habido fuerzas que apoyaron esas decisiones. ¿Qué es lo que quiero decir? La derecha tiene mayoría hoy en el Parlamento. Nosotros respetamos todas las ideas, siempre y cuando sean democráticas. Lo cierto es que hay hoy en el Parlamento una derecha extrema que, como dije, desprecia la democracia. No es que no crea en la democracia, no es solamente que nos niegue el ejercicio de derechos fundamentales, de valores fundamentales que tienen que ver con la convivencia democrática. No es solamente que insulte, descalifique y agreda al adversario, sea político, periodista o empresario. No es eso solamente. El presidente Milei cree que en democracia la economía no puede funcionar bien. El presidente cree que la democracia es culpable del mal funcionamiento de la economía. Lo dicen los principales referentes intelectuales, economistas y filósofos con los que ha formado su pensamiento. Le preguntó una vez una periodista, creo que no necesito explicar demasiado por qué este señor no es democrático, pero quiero recordar una cosa. Le preguntó una vez una periodista, ya la pregunta era rara. No creo que ustedes hayan visto nunca, desde 1983, que se le pregunte a un candidato si cree que la democracia es el mejor régimen de gobierno. Entendería que le hicieran esa pregunta a Rico, porque sus antecedentes hacían dudar de su compromiso con la democracia. Pero ¿por qué tenían que hacerle a este señor esa pregunta? ¿Y saben qué contestó? Balbuceando, tartamudeando, negó la respuesta, contestaba vaguedades, tanto que la periodista le volvió a preguntar: señor, estoy preguntándole si usted cree o no cree que la democracia es el mejor régimen de gobierno. La respuesta es monosilábica, ¿sí o no? No contestó nada. No cree en la democracia. Tampoco, por supuesto, como decía, en la República. La cantidad de DNU ahora designados jueces de la Corte por decreto, ya lo había hecho el Cambiemos, ya lo había hecho el PRO, también había designado jueces de la Corte Suprema por decreto. Y si no hubiera sido por los anticuerpos de la ciudadanía argentina, no hubiera tenido que dar marcha atrás ni hubiera dado marcha atrás. Así que es bueno que tengamos en claro quiénes en serio están comprometidos con la República y quiénes solo retóricamente están comprometidos con la República. Digo que en el Congreso pudo aprobar todas estas iniciativas a pesar de estar en minoría. Perdónenme que los nombre, porque acá hay algunos amigos, ex correligionarios, pero no puedo dejar de decir lo que tengo que decir cuando me dirijo a la ciudadanía. ¿Por qué pudo aprobar todos sus proyectos? ¿Quiénes lo acompañaron? El PRO, que cada vez gira más hacia la extrema derecha, y la Unión Cívica Radical. Los que se rasgaban las vestiduras en el altar de la República y la democracia, los que organizaban marchas por la democracia, los que decían en el año 2021 que nunca había estado tan en riesgo la democracia como en ese año, ahora se callaban la boca, miraban para otro lado, frente a los insultos, las agresiones, las barbaridades que les decía a los diputados de la oposición.
no respondían nada, o en todo caso decía que se trataban de cuestiones de estilo, que él era así, y que no se sentían agraviados personalmente. ¿Qué personalmente? Es a las instituciones de la República que estaba agraviando con ese lenguaje. Nido de ratas, le decía este señor. Entonces les dije, nosotros somos lo contrario. Somos el partido o el frente de la República, de la democracia, del federalismo. Hablando del federalismo, no quiero que me traicione el corazón, no quiero alargar demasiado el discurso. Hablando del federalismo, digo que este es el gobierno que menos ha respetado las autonomías provinciales. ¿Saben ustedes cómo aprieta a los gobernadores? Para que a su vez los gobernadores le pidan a sus diputados que no voten lo que el Ejecutivo no quiere que voten, o que apoye las iniciativas que el Ejecutivo quiere que apoyen. Y eso me explican algunos correligionarios. Esa es la razón porque a veces algunos diputados votan iniciativas que desde el punto de vista ideológico de la identidad histórica del partido no podrían votar. Y es cierto. Ahora, ¿saben una cosa? A todos los gobernadores presionan. Absolutamente a todos. La provincia de Buenos Aires también es presionada. ¿Sabe cuánto dinero no recibe la provincia de Buenos Aires porque se los retiene el gobierno nacional? 8 billones, con B de bueno, de pesos. 750.000 millones de pesos que deberían ser enviados para la seguridad de la provincia de Buenos Aires son retenidos por el gobierno nacional. Y yo no soy del partido de gobierno, que no me vengan con ese cuento a mí. Pero no tengo temor de defender los intereses de los bonaerenses. No le temo a que por esa razón me quieran comprometer con un partido al que no pertenezco. Esos recursos que le retienen a la provincia de Buenos Aires no produjeron la claudicación en el Congreso de los diputados bonaerenses. Y sí era estruendoso el silencio de los diputados bonaerenses del PRO, de la Unión Cívica Radical, que no reclamaban, no para el gobernador, para los bonaerenses, los recursos. Nosotros tenemos que defender a los bonaerenses. La Pampa también es presionada. Le deben muchos recursos a La Pampa. Y sin embargo no ha claudicado en sus posiciones en el Congreso. La Rioja también ha sido presionada y sin embargo no ha claudicado con sus posiciones. Chubut, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, fue presionado frente a un reclamo que le hacía al gobierno nacional y era amenazado de ser castigado por el gobierno nacional. Perseveró en el reclamo y finalmente obtuvo la respuesta del gobierno nacional. Hay maneras de resolver las presiones. No es la única manera de resolver las presiones, claudicar y ceder frente a ellas. No sé si lo dije ya. Somos entonces el partido de la democracia, de la república, del federalismo y de la justicia social. Tenemos, se dijo acá, que ponerle límites. Ya voy terminando. Tenemos que ponerle límites al gobierno. Va a profundizar su proyecto autoritario y profundizar su proyecto reaccionario y conservador. No tengan ustedes ninguna duda. Y algunos nos preguntan, ¿pero cómo podemos ponerle límites si todavía hasta el 2027 va a gobernar este presidente? Es cierto, en esta elección no se elige presidente, se elige legisladores. Pero ocurre que muchas de las decisiones que quiere tomar el presidente de la República para profundizar su proyecto reaccionario, conservador y autoritario tienen que pasar por el Congreso.
No tengan dudas ustedes de que si les va bien va a arancelar las universidades. No tengan la menor duda ustedes de que si le va bien va a modificar el régimen laboral o el derecho laboral en perjuicio de los trabajadores. Va a querer llevar la relación laboral a los tiempos en que la relación entre capital y trabajo era mucho más injusta, todo en nombre de la economía nueva y de la globalización. A propósito de esto, ¿vieron qué mirada negativa tiene con relación a los sindicatos y a los partidos políticos también? Son instituciones que desde luego respecto de las cuales debemos ser muy exigentes, pero no podemos prescindir de ellas. Atacan permanentemente al sindicalismo y este señor Esper, que da vergüenza que sea candidato en la provincia de Buenos Aires de nuevo. En el 2021 fue candidato por la Unión Cívica Radical. Este señor Esper, no sé qué barbaridades dijo de los sindicatos hoy. ¿Y qué mirada tienen con relación a la organización de los empresarios? ¿No les parece mal que los empresarios se organicen en la UIA, por ejemplo, para poder presionar sobre los gobiernos? ¿No les parece mal eso? No he escuchado a nadie que critique a los sindicatos que al mismo tiempo tenga una mirada crítica sobre las organizaciones de los empresarios. Y a propósito de los empresarios, que tanto reclamaban por la seguridad jurídica, que tanto reclamaban por el diálogo y la democracia, ¿qué hacen ahora con este gobierno que, como digo, es el menos democrático y menos republicano? ¿Acaso hay seguridad jurídica con este gobierno? No, no la hay. ¿Cuál es la diferencia? Que este gobierno aplica las políticas que quiere el poder económico. Y la otra diferencia es que el poder económico gobierna en esta gestión. Entonces, dijo Silvia, hay que modificar la correlación de fuerzas. Ya termino, muchachos. Hay que modificar la correlación de fuerzas. Efectivamente, eso sería ganarle al oficialismo. Que ingresen más diputados progresistas, socialdemócratas, de centroizquierda, republicanos, democráticos, como ustedes quieran llamarlo, que los que pueda poner la derecha. Ahora, cuando hablo de la derecha, ¿de qué hablo? Está claro de qué hablo, ¿no? No hablo solo de la Libertad Avanza, No hablo solo de la Libertad Avanza. Tenemos que meter más diputados y senadores para poderlo frenar. Porque en el Congreso se van a tomar decisiones importantes. ¿Saben lo que van a hacer? Van a arancelar las universidades. No tengan ninguna duda, Como decía, van a modificar la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores. Van a limitar el trabajo de la organización de los trabajadores peleando por sus representados, van a abrir la economía de par en par, van a desproteger la industria y el trabajo nacional, van a modificar el sistema tributario, bajando los impuestos a los más ricos y haciendo más gravosos los impuestos para los trabajadores o para las clases medias, van a privatizar la seguridad social. ¿Y qué creen que va a pasar si tiene mayoría en el Congreso? Él, junto con los que hasta ahora le dieron mayoría. ¿Qué va a pasar si nuevamente las derechas, algunas genuinas, otras ad hoc, digamos, por llamarla de alguna manera benévola, qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Van a pasar todas estas cosas. Entonces tenemos una gran responsabilidad para frenar, para lograr ese objetivo de frenarlos. Le digo esto más, nada más. Yo creo que, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, habría que crear un cordón sanitario, aislar a la Libertad Avanza, a todas las fuerzas auténticamente democráticas, y esta propuesta, además, si la formularan todos los partidos políticos auténticamente democráticas, si alguno no lo aceptara, estaría asumiendo una actitud que generaría muchas dudas acerca de la sinceridad de su discurso respecto de la República y la democracia. Habría que crear un cordón sanitario. ¿En qué consiste? ¿Que tengamos que ir todos juntos contra ellos? No, señor. Ahora les voy a decir incluso lo que yo creo que hay que hacer en esta elección. Lo que tendría que hacer esas fuerzas es comprometerse a no sumarse, a no aliarse con la Libertad Avanza, a no crear un frente junto con la Libertad Avanza. Y a otra cosa se deberían comprometer, a derogar
Muchachos, hay que derogarla, es muy peligrosa, además de claramente inconstitucional. La ley que reglamenta el uso de los DNU. Y se quiso derogar en el 2024. Y sin embargo hubo dos partidos que uno esperaba que se sumara al proyecto de derogarlas porque las había criticado muchísimo. Y no dio quórum. Bueno, yo les aseguro, si nosotros entramos al Congreso, vamos a estar trabajando para la derogación de esa ley que es peligrosísima para un presidente con la personalidad como la que tiene este. Bueno, y algo más de lo que no se habla, y ya termino, de lo que no se habla, que es lo siguiente. Yo estoy convencido de que si les va bien, habrá una reforma constitucional en el país. El presidente va a promover una reforma constitucional con un doble propósito. Por un lado, intentará eliminar de la Constitución todas aquellas instituciones y normas incorporadas por el constitucionalismo social, sobre todo a partir del 94. Todas aquellas instituciones y normas que le atribuyen al Estado la responsabilidad de trabajar por la construcción de sociedades justas. Para Milei eso es una aberración. Lo que es una aberración es pensar que la justicia social es una aberración, muchachos. Eso sí que es una aberración. Bueno, ¿va a tratar de modificar la Constitución? Por supuesto, las leyes que en virtud de la Constitución se dictaron. Pero además va a tratar de modificar el régimen político. No tengo ninguna duda. Va a procurar concentrar en el Ejecutivo más el poder. Le quitará competencias, funciones al Parlamento, atribuyéndolas el Ejecutivo. Lo mismo hará con las provincias. ¿Para qué? Para poder llevar adelante esa promesa, la de actuar como un topo que de adentro del Estado destruye lo público. Eso lo van a intentar, no tenga ninguna duda, y tenemos que tener mayoría en el Congreso para frenarlo. Bueno, le digo, a mí, ustedes se preguntarán, ¿qué me mueve para asumir esta responsabilidad? Yo les aseguro que no es nada que tenga que ver con la vanidad. Yo ya fui, se dijo por ahí, una vez diputado provincial, 2 veces diputado nacional, candidato a gobernador, candidato a presidente de la República por la Unión Cívica Radical. ¿Saben una cosa? El último. Miren qué bien le fue al partido desde el 2015. No tuvo más candidatos a presidente de la República, ¿no? El último. Y sacamos casi 3 millones de votos en aquella ocasión, en un momento en el que al kirchnerismo le iba bárbaro desde el punto de vista económico y social. ¿Qué es lo que me mueve? No la banalidad de un cargo, de una banca en el Congreso. Les doy mi palabra de honor que no es así. Lo que me mueve es esta vocación, esta pasión, diría, que tiene que ver con la indignación que genera la existencia de sociedades injustas y la existencia de injustos en la sociedad. Hay que dar la lucha contra eso siempre de manera muy respetuosa en el marco de la Constitución y la ley, en paz. El presidente decía que en la marcha del otro día se había intentado un golpe de Estado. No, presidente, a esas cosas las hacen sus amigos de la internacional de la extrema derecha. A esas cosas las hacía Trump, a esas cosas las hacía Bolsonaro cuando tomaron el Capitolio y la sede de los poderes del Estado en Brasilia. A eso no lo hacen los partidos democráticos que reclaman por la justicia social. No lo vi al presidente decir algo cuando ocurrieron esos fenómenos. Pero bueno, esto es lo que nos mueve, el afán por la justicia. Yo les puedo asegurar, miren, ya vamos a hablar de los programas después, por ahora les digo algo nada más. Les doy mi palabra de honor. Jamás voy a votar una ley que vaya contra el interés general. No habrá razón alguna que me obligue a votar una ley que vaya contra el interés general. Ni el miedo a la opinión pública, ni ninguna otra razón.
No voy a votar una sola ley que vaya en contra de los trabajadores en la Argentina. No voy a votar una sola ley que vaya en contra de la autonomía del país en esta discusión que se está dando a nivel internacional por la hegemonía. No voy a apostar ni dar aprobaciones a leyes que nos coloquen de manera automática alineados con los Estados Unidos, perdiendo margen de maniobra en un mundo que puede ser favorable para la Argentina. No voy a votar una sola ley que vaya contra el Mercosur o contra la unidad latinoamericana. No voy a votar una sola ley que vaya contra la educación pública. No voy a votar una sola ley que vaya contra los jubilados. No tengan ninguna duda. Tampoco lo hará Silvia, ni tampoco la apoyaría Martín ni Gustavo, por supuesto. Bueno, amigos, discúlpenme que me haya extendido más de lo que pensaba, pero me traiciona el corazón a veces, como les decía, y me extendí. Estoy viendo ahora a una persona, a dos personas, a las que quiero especialmente saludar. A Julio, querido, de la FIP. Muchísimas gracias por estar aquí presente, Julio. Los trabajadores a los que hay que cuidarlos. ¿Saben una cosa sobre los trabajadores? Les digo una cosa. ¿Saben qué es lo que quiere con la derecha con los trabajadores? La derecha, muchachos, directamente no quiere organizaciones sindicales. Eso es lo que no quiere. Si ustedes les dan a elegir entre una organización sindical que sea transparente, combativa, que luche por los trabajadores, o una asociación sindical que tenga todos los defectos que dicen que tienen esta, ¿cuáles creen que eligen? ¿Cuáles creen que van a elegir? ¿Elegirán la organización sindical que menos defienda a los trabajadores? No crean que cuando están criticando a las organizaciones de los sindicatos les están criticando porque no defienden como corresponde los derechos de los trabajadores. Eso es lo que quiere. Organizaciones sindicales que no tengan capacidad de influir en el ordenamiento de la economía. Y le quiero agradecer también a Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, querido Enrique. Hemos estado varias veces y vamos a seguir estando muchas. Les digo, en el 2027 se eligen legisladores. Yo creo que la mejor estrategia para poner más legisladores que los que puede poner la derecha es que cada uno vaya por sus colores. Habrá que ver, nadie tiene la bola de cristal. En el 2027 se elige presidente y ahí las cosas entonces sí serán diferentes. Muchas gracias.